Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Este video es para explicar un poquito el último ejercicio que estuvimos haciendo el día viernes, donde estábamos calculando las medidas de tendencia central. La diferencia de este último ejercicio es que las medidas de tendencia central que habíamos calculado primero eran medidas de tendencia central en valores que son discretos, es decir, que son exactos, que son cerrados. Y en este ejercicio vamos a hacer medidas de tendencia central en valores continuos. Eso significa que lo que nos van a dar ahora son intervalos. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que en este problema nos daban una tabla donde nos vaciaban información de 200 familias que viven en una colonia dentro de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Cuando hablamos de un grupo o un subconjunto que significan 200 familias dentro de una población de una colonia específica, lo que estamos tomando es una muestra solamente para tener como un resultado significativo específicamente de esa colonia. Entonces, tomamos una muestra de 200 personas. Lo que hicimos fue preguntarle a cada una de estas familias cuánto era su percepción mensual y entonces ellos nos decían que podían recibir, por ejemplo, aquí desde 754 pesos hasta 23,900 pesos, que fue como la percepción más alta mensual que tenía alguna de las familias. Si nosotros notamos, en esta tabla los datos no están acomodados. Lo único que se hace aquí es capturar la información y después se procede a acomodar la información. Esto lo hacemos del valor más pequeño hasta el valor más grande. Si ustedes observan, el valor más pequeño fue 754 y el valor más grande 23,900. Hay algunas tablas donde los valores los ponen al revés, es decir, ponen del valor más grande al valor más pequeño. ¿De qué depende? De la información como la queramos presentar dentro de los gráficos, de mayor a menor o de menor a mayor. Lo más significativo, lo más visual y lo que más se utiliza es siempre del más pequeño al más grande. ¿Por qué? Por facilidad dentro de las gráficas, que vamos de izquierda a derecha, del valor más chiquito al valor más grande, y pues la gráfica resulta más evidente con la tabla acomodada de ese mismo orden. Ahora, vamos a aplicar la regla de Sturger porque este me va a ayudar a determinar el número de clases. ¿A qué se refieren cuando hablamos del número de clases? Al número de intervalos que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Entonces, en este ejemplo, el número que obtenemos a partir de la fórmula 1 más 3.322 logaritmo en base 10 de 200 es el número 8.644. Este número que estamos obteniendo en este punto significa que podemos tener 9 intervalos, si me voy hacia arriba, o podemos tener 8 intervalos. ¿Qué es lo que nos conviene por la cantidad de datos? Bueno, pues probablemente 8 intervalos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el último número que tenemos aquí es 23,900. Si el valor de 23,000 lo redondeo a 24,000, aquí le voy a hacer como en el sexenio de Salinas, le voy a quitar los ceros, lo divido entre 8, el resultado me da 3. Este número que estoy obteniendo, nosotros ya lo trabajamos y lo conocemos como la amplitud. ¿A qué se refiere la amplitud? Al tamaño que tenemos de intervalo, es decir, de donde empieza el valor de A hasta donde termina el valor de B, cuántas divisiones hay entre este punto y este otro punto. Este es el límite inferior, que es un límite que vamos a determinar como cerrado, donde usábamos un corchete, y este es el límite superior, que lo vamos a tomar como abierto, es decir, usábamos paréntesis, lo que significa que parto de aquí y me acerco muchísimo a este valor, pero no lo toco. Me acerco, pero no lo toco. ¿Por qué? Porque hasta el siguiente intervalo, que viene otra línea, se va a tomar este valor, ahí se cierra y del otro lado se va a quedar abierto. Por eso se vuelve una secuencia continua de elementos. Si ustedes recuerdan cómo graficábamos los histogramas, iba de un punto a otro las gráficas continuas, porque sabíamos que cerrábamos en un número y quedaba abierto el otro, abríamos del otro, porque íbamos a empezar cerrados en el otro intervalo. La idea es que ustedes recuerden que dentro de esta recta, lo que va a suceder es que vamos a tener 8 intervalos con la misma amplitud, que es de 3 unidades. ¿Qué hubiera pasado si con el punto 64, en lugar de tomar las 3 unidades, las 8 unidades nos hubiéramos ido a las 9? Bueno,
habríamos hecho la división de 24 entre 9 y nos daríamos cuenta que el resultado no es exacto. Igual aquí le voy a quitar los 3 ceros y me da 2.6, ¿no? 2600 y un piquito más, que tendríamos que ir sumando entre un término y otro. En lugar de tener estas tres partes iguales, ¿no? Tendríamos igual 2.66 entre un término y otro. ¿Sabes? La división sería, o la amplitud o la abertura de estos intervalos sería de 2.66. Entonces nosotros escogimos ahorita hacer 8 intervalos. ¿Por qué? Porque nos da un número exacto y es más fácil determinar así nuestros valores. Ahora, aquí hay otro punto importante que tenemos que recordar. Nosotros estamos empezando en 754 y me están diciendo que vamos a tener una amplitud de 3 en 3. Si yo empiezo en 754, mi primer intervalo sería de ese valor, que es el más pequeño que se registra en la percepción de las familias, hasta el siguiente, que sería de 3754. Pero en lugar de tomar estos términos así, nosotros vamos a redondear números y entonces decidimos empezar la tabla en 0, porque puede haber alguna familia que no tenga percepciones, hasta la más alta percepción, que son 3000. Y entonces estamos redondeando ya nuestros elementos porque nos va a facilitar la información y va a ser más visual. A veces las personas, cuando damos estos datos, se pierden. Así que nos vamos a y entonces aquí observemos. Como les decía, tenemos 8 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, y cada uno de estos tiene una amplitud de 3, vamos de 3 en 3, de 0 a 3000 pesos, de 3000 a 6000 pesos, etc. Cada uno de estos, si ustedes se fijaron en la tabla anterior, venían de colores porque hay un rango de frecuencias, es decir, entre 0 y 3000 pesos, ¿cuántas familias reciben ese sueldo mensual? Y aquí tenemos 19 familias. Entre 3000, que empezamos en 3100, hasta 5950, porque no hay nadie que reciba 6000 exactos, ¿cuántos tenemos? 24. De 6000, que empezamos en 6000 y un poquito más, 6100 me parece, hasta 9000, que llegamos a los 8900, ¿cuántas familias? 29. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando cuántas familias entran dentro de esta clase. Entonces, si yo voy contando cuántas familias vamos obteniendo, al final la suma nos resulta de estas 200. A esta frecuencia se le llama frecuencia absoluta porque solamente voy viendo de cada intervalo cuántas familias pertenecen al mismo. Y al siguiente le llamo frecuencia acumulada porque si ustedes observan, lo que estamos haciendo ahora es tomar de cada uno de estos, 19, empezamos con este, 19, le sumamos el siguiente y obtenemos el siguiente, que es 43. 19 más 24, 43. 43 más 29, 72. 72 más 25, 97. Y así nos vamos para llegar al último renglón, donde la frecuencia acumulada debe de corresponder al número total de participantes en esta muestra. Entonces ya tenemos aquí esta información de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Pero hay un dato fundamental cuando vamos a calcular medias, modas y medianas, cuando estamos trabajando en una tabla donde tenemos intervalos. Y esto es la marca de clase. ¿Cómo podemos nosotros calcular nuestra marca de clase? Pues de una manera muy sencilla. Y es solamente tomar el valor más grande y sumarle el valor más pequeño y dividir entre 2 de cada una de nuestras clases. Por ejemplo, aquí 3 más 0 nos da 3 entre 2, 1.5. Si yo tomo el valor de 3 y le sumo 6, me da 9. 9 entre 2, 4.5. Y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos un término exacto en la primera marca de clase, ese valor se le puede ir sumando al extremo inferior del anterior. Es decir, si yo tengo 3 y le sumo 1.5, el resultado que me da es 4.5. Es otra forma de calcular la misma marca de clase. Pero la forma más sencilla, y que es la que yo les recomiendo, es toma el extremo inferior más el superior y divídelo entre 2. Y ese te da el punto medio entre cada uno de los intervalos y a ese punto medio se le conoce como la marca de clase. ¿Para qué me va a servir? Bueno, porque para calcular media, modas y medianas necesitamos este dato, que es la frecuencia absoluta multiplicada por su marca de clase. Es decir, para esta primera
de 28.5, lo que hicimos fue tomar 19 y multiplicar por 1.5. Para este tomamos el valor de 24 y multiplicamos por el valor de 4.5 por su respectiva marca de clase. Ahora observen el último resultado. ¿Cómo le hicimos para obtener este 2444? Fuimos sumando 28 más, 108 más, 217 más, 262 más, con todos los puntos decimales, hasta llegar al último que era más 495. Y eso me da esta suma. Súper importante porque esa suma la vamos a utilizar para el final de nuestro ejercicio. Entonces, aquí nos vamos a la siguiente parte y nos dice, de acuerdo a lo anterior, ya podemos calcular la media aritmética o el promedio. El promedio, acuérdense que en las variables discretas, que son números exactos, íbamos sumando los números y dividíamos entre el número de datos. En el caso de tener variables continuas, es decir, donde tenemos los intervalos, lo que se hace es la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase y dividir entre el número de personas que fueron entrevistadas. Es decir, ¿se acuerdan que hace ratito obtuvimos este número de 2.442? ¿Entre cuántas personas? Entre 200, y eso nos da 12.21. Recuerden que le hicimos, como en el sexenio de Salinas, quitamos 3 ceros para facilitar las operaciones, pero en realidad la percepción mensual en promedio es de 12.210 pesos para esa muestra de 200 familias de esa colonia en la alcaldía Coyoacán. Ya tenemos nuestro primer dato, que es la media aritmética. Vámonos al siguiente dato. Ahora vamos a calcular la mediana. Pero para calcular la mediana, lo primero que tenemos que encontrar es esta información que se llama clase mediana. ¿Y cómo lo hacemos para la clase mediana? Pues tomamos el número de elementos de la encuesta, que son 200 personas, y las dividimos entre 2. Y se busca el intervalo de frecuencia acumulada que cumpla con estar en ese rango de 100 personas. Si yo observo aquí mi tabla, nos podemos dar cuenta que tenemos aquí 97 personas y en el siguiente tenemos 125. Eso significa que en esta marca que vamos a poner aquí, en esta, así que vamos a subrayar, está el valor de 100, mayor o igual a 100, ¿no? No menor, por eso no tomo el de 97, sino el mayor o igual a 100. Aquí tengo 125, que es el más cercano a 100 de todas las frecuencias acumuladas que tenemos dentro de nuestra función. Acuérdense que la frecuencia acumulada es la que represento con esa F mayúscula. Ahora vamos a ir obteniendo los datos que se van a sustituir en esta fórmula, ¿sabes? Que es la que me decían, si la vamos a tener ahí en el examen, un formulario, ahí lo van a tener porque van a tener una tabla como esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? El límite inferior de la clase, donde se encuentra la clase mediana. Entonces, observemos, tenemos que en la clase mediana, estamos en esta que está de amarillo, el límite inferior es 12, ¿no? Ahí está el límite inferior, 12, que es un valor que vamos a tener aquí como dato y lo vamos a marcar aquí como importante, el valor de 12. Después necesitamos el valor del número de entrevistados entre 2, o sea, este valor de 100. Después, la frecuencia acumulada anterior a la clase. La anterior, antes de la clase, es esta, 97. Ese es el dato que ponemos. Y la frecuencia del intervalo mediano. La frecuencia del intervalo mediano es 28. No la acumulada, sino la absoluta, ¿sabes? La que está al ladito de ese número. Y necesitamos la amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud? Acuérdense que la hicimos hace rato. Tenemos nuestro intervalo que empieza en el valor de A, se va hasta el valor de B, y lo que quiero conocer es de qué tamaño tenemos esta amplitud, y nosotros vimos que eran 3.000 unidades, ¿no? Le quitamos 3 ceros, entonces vamos a tomar 3 unidades, recordando que son miles, ¿no? Tenemos entre un término y otro 3.000 unidades. Aquí le quitamos los 3 ceros, por eso estamos trabajando con 3, y es lo que vamos a sustituir en nuestra fórmula. Aquí es muy importante que vayan viendo, que me vayan siguiendo de cómo vamos sustituyendo datos. Entonces, vamos a poner el valor de LI, aquí está, era este 12, aquí lo ponemos. Tenemos el valor de N entre 2, que va aquí arriba, aquí están los 100, menos el valor de la frecuencia anterior acumulada, que era 97,
y eso entre 28. El 28 corresponde a la frecuencia absoluta de la misma marca de clase mediana. ¿Entonces? Aquí está el 28. Y eso lo vamos a multiplicar por 3, que es esta amplitud que ya habíamos visto. Hacemos nuestras operaciones y nos da 12.32, 32.142. Como le quitamos los 3 ceros, pues tenemos que multiplicar por 1000 y eso nos da aproximadamente las percepciones mensuales de la mediana, que son 12.321.42 pesos mensuales. Ya tenemos nuestra mediana. ¿Qué es lo importante aquí? Entender cómo sacamos cada uno de estos datos, porque todo, si se dieron cuenta, viene en esta tabla. No hay que sacarlo de otro lado. El que me causa un poquito de conflicto es este, ¿no? Que dice el límite inferior de la clase donde se encuentra la clase mediana. Ah, bueno, aquí está la clase mediana y el límite inferior es el más pequeño de este intervalo, por eso tomamos el 12. Ahí es donde nos queda. Vamos con el dato y ahora es cómo obtenemos la moda a partir del intervalo. Otra vez necesitamos una fórmula y necesitamos para la fórmula identificar ciertas variables y estas las vamos a obtener del intervalo modal, ¿no? Este intervalo modal. ¿Y cómo hacemos el intervalo modal? Pues es el que se presenta con una mayor frecuencia. En este ejemplo en específico está en la frecuencia 29 y entonces vamos identificando las variables. LI es el extremo inferior del intervalo modal, que en el intervalo modal el que más se repite es el valor de 6. La frecuencia absoluta del intervalo modal, o sea, ¿cuál es el que se repite más veces? 29, teníamos por ahí el 28, que usamos en el otro, pero no es el que más veces se repite. El número que más se repite es, o que nos indica que más se repite el intervalo es 29. Ese es el dato que vamos a usar para la moda. La frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo modal, pues es 24. Entonces, la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite. Y la frecuencia absoluta del intervalo después del modal, pues es el siguiente número que es 25. Y la amplitud, esta no cambia, sigue siendo 3, porque acuérdense que por eso dividimos los intervalos en la misma amplitud. Sustituimos los datos, ¿no? El valor de 6 más 29 menos 24, estos son estos datos que tenemos aquí, 29 y 24, se repite aquí el 29 menos 24 y después el 29 menos 25. Aquí abusados porque aquí es el siguiente, el posterior, el que va después. Y el valor de A que es 3. Hacemos las operaciones y nos da este punto de 7.66666, que como le quitamos 3 ceros, multiplicamos por 1000 y nos da la percepción modal, ¿no? Que es de 7.600.66 pesos. Bueno, 7.666.66666, no es de Dios esto. El valor de la moda. Esa es la percepción que tienen las personas en moda. Es como lo que más se repite, la frecuencia que más se repite dentro de nuestro estudio. Y que si revisamos la tabla de colores, ustedes se van a dar cuenta que en este intervalo donde están los 7.600 pesos es el que se repite más veces, ¿no? Dentro de nuestra tabla. Esta parte que vamos a ver ahorita también me interesa revisarla con ustedes porque me habían preguntado que tenían algunas dudas de cómo encontrar los intervalos, el rango, la amplitud y demás. Es muy importante recordar que los intervalos se van a calcular cuando nos dan muchísimos datos, cuando la información es muy amplia o cuando los valores numéricos que nos están dando son de variables continuas. Es decir, que los datos que nos dan son diferentes para todas las personas y nosotros tenemos que calcular el número de personas que cumplen o entran dentro de un cierto intervalo, porque si no sería imposible decir, ¿no? Por ejemplo, lo de las tallas. No, pues tengo una persona que mide 1,80, una persona de 1,79, una persona de 1,78. Entonces, ¿qué hacemos? Pues elegimos 3 personas que cumplen la talla o la estatura entre 1,78 y 1,80. Entonces, eso nos ayuda a simplificar la información. Y entonces, para esto necesitamos utilizar los conceptos de rango, amplitud o ancho de clase. La amplitud o ancho de clase es el tamaño que tenemos de nuestro intervalo, es decir, de donde empieza el punto A
hasta donde llega el punto B. En el ejercicio anterior, nosotros decidimos que fueran 3,000 unidades, ¿no? Bueno, que le quitamos los 3 ceros como en el sexenio de Salinas, pero sabíamos que de aquí a acá teníamos 3,000 unidades, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, hasta llegar a los 24,000 pesos, ¿no? Es decir, para determinar nosotros el rango, podemos utilizar el valor más pequeño y el valor más grande menos el valor más pequeño de los datos que nos den. En el ejemplo anterior nos daban el valor de 23,900 menos el valor más pequeño, 754. Y esto dividido entre el valor de n, que es igual a 1 más 3.322 logaritmo en base 10 del valor de 200. ¿Qué es 200? El número de personas entrevistadas. Y si ustedes hacen esta operación, se van a dar cuenta que nos queda el valor de 2.676, que si recuerdan, este número era el mismo que nos daban cuando dividíamos entre 9. Pero como necesitamos datos más exactos, lo que hicimos nosotros fue aproximar el valor y subirlo de 2.6677 a 3,000, ¿no? A 3.00, para que fuera más fácil calcular esa amplitud dentro de ese ejercicio en específico. Pero nosotros ya hemos hecho ejercicios donde hacemos esta sustitución directa con el valor más grande menos el valor más pequeño y utilizamos este número. ¿Por qué lo hacemos así? El número no exacto. Porque depende de la información que nos estén pidiendo, cómo queremos presentarla dentro de los intervalos. Entonces recuerden, la amplitud que le estamos calculando con esta fórmula, que es el valor del rango, el valor más grande menos el valor más pequeño de toda la información que nos den entre el valor de la ley de Strauss, ese número que nos dan nos determina dónde empieza y dónde termina cada intervalo. Ahora fíjense, aquí este ejercicio me gusta mucho porque aquí es como si tuviéramos los intervalos, ¿no? Pero aquí con mucho cuidado porque es un ejercicio donde me ponen, esta es la clase un intervalo A, ¿no? Que su límite inferior significa que es el valor de A, el valor más pequeño, es 1010 y su superior es 1150. Pero observen por favor, porque en el punto B, la clase B, empieza en 1160 y termina en 1300. Y luego se va a 1310 y termina en 1400. Pero este es un ejercicio donde no me están dando el intervalo, sino me están diciendo cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Y aquí es muy importante porque lo que me están pidiendo es que yo determine cuál es la amplitud de estos datos o de estas clases, cuál es su amplitud. ¿Cómo le voy a hacer para calcular esta amplitud? Está súper sencillo. Lo que voy a hacer es tomar el límite inferior de la clase A, del primer intervalo, y ese se lo voy a restar al límite inferior de la siguiente clase, de la clase B. Y aquí lo tengo en la tabla, fíjense. Aquí tengo 1160 y le voy a restar el 1010. Y eso me da la amplitud 150. Por ejemplo, de esta, ¿no? Me fijo en este y me doy cuenta que le están sumando 10 unidades al siguiente, de 1300 a 1310. Entonces, si tengo 1600, el siguiente, aunque aquí no se ve, sería 1610. Bueno, ese número de 1610 le voy a restar el 1460. Y aquí me da la amplitud, que son 150. Ahora, fíjense en el otro ejercicio. Hay algunos donde me dan el límite inferior y el límite superior, me piden que determinemos esa amplitud, pero no siempre las amplitudes van a ser iguales, ¿no? En estos ejemplos, cuando nosotros lo hacemos con la ley de Strauss, ahí sí van a ser las amplitudes iguales. Pero en este ejercicio en específico, yo quería mostrarles cómo tomas el límite inferior del intervalo o la clase que vas a calcular y se lo restas al límite inferior del siguiente, o sea, 0.86 menos 0.65. Por ejemplo, 1.21 aquí en el de L, ¿no? Estamos ahorita con este. ¿Le resto qué? Ah, pues 0.96, porque si estoy buscando el de L, le tienes que restar al límite inferior del siguiente el límite inferior del que estás buscando.
Por ejemplo, aquí, si a mí me dijeran, estoy buscando la amplitud de la clase Y, donde tienes esta tabla, pues de la clase Y va a ser tomar el 84, aquí está, de la clase Y, el 84, y le voy a restar el 72, que es el límite inferior de este valor de Y. Y aquí este ejercicio me gustó porque si se dan cuenta termina en infinito, no me da número. Si a mí me pidieran calcular el valor de la amplitud de Z, tendríamos que tomar ese valor de infinito y restarle el 84, que es su límite inferior de Z. Y eso pues nos da el infinito. Pero aquí sí es muy importante que se den cuenta que no me están dando el intervalo, sino me están poniendo el límite inferior y el límite superior dentro de unas ciertas tablas de información de datos. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a hacer, que es como los que hemos estado haciendo, es vamos a calcular la amplitud, ¿no? Y vamos a calcular el número de intervalos que vamos a proponer. Entonces, aquí nos dan todos estos datos, no están acomodados. Lo primero que tenemos que hacer es acomodarlos del valor más pequeño hasta el valor más grande, que en este ejemplo es 1482. Ya pusimos aquí nuestra tabla y los estamos acomodando, son 20 valores. Para determinar el número de clases, eso significa el número de intervalos, lo que vamos a hacer es calcular este valor. Aquí podríamos poner 5 o podríamos ponerle 6, nos vamos a ir a 5 intervalos, es decir, del valor más pequeño al valor más grande, nosotros vamos a separar en 5 intervalos con la misma amplitud. Pero ¿cómo calculamos la amplitud? Pues tomando el valor más grande menos el valor más pequeño de todo el ejercicio. Oye, pero en algunos ejercicios nosotros habíamos tomado este resultado, sí, y el resultado que obteníamos aquí era un valor aproximado, donde nosotros nos podíamos decidir si tomábamos un valor arriba o un valor abajo. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que quede un poquito más claro. Entonces, fíjense aquí, tenemos nuestra tabla y entonces vamos a calcular la amplitud. La amplitud va a ser el valor más grande, que en este ejemplo es 1482, y le vamos a restar el valor más pequeño, que son 515, ¿no? Y este lo vamos a dividir entre 5, que ya lo habíamos calculado en la parte de atrás, el valor de n, que decíamos vamos a redondearlo. Si nosotros pusiéramos el valor de 5.33 con todos los decimales, nos vamos a bajar mucho de la amplitud recomendada. Entonces se puede, pero nos quedarían los intervalos con un punto decimal que al final van a ser 5 intervalos, pero con una división de 181 punto y algo, o sea, nos van a quedar números decimales. Y nosotros lo que queremos es tener como amplitudes más cerradas, más exactas, ¿no? Para este ejercicio. Entonces, si hacemos nuestra operación, esto nos da el valor de 193.4. Podemos tener nuestra amplitud de 193 o de 194 unidades. Vamos a tomar 194 unidades, ¿no? Es decir, del valor de 515 al siguiente intervalo van a ser 709, ¿no? Son 194 unidades entre este dato y este dato. Recuerden que este dato lo tocamos y este último dato no, para la siguiente tabla que ahorita les voy a mostrar. Y aquí está la tabla, pero por favor quiero que pongan muchísima atención. Si ustedes recuerdan en los ejercicios que estábamos haciendo hace rato, decíamos, estas son mis clases, ¿no? Aquí está mi clase A, mi clase B, y aquí está mi límite inferior y mi límite superior. Pero para saber el tamaño de la amplitud, lo que hacíamos era tomar el límite inferior y restarle el inferior del siguiente, es decir, a 709 le restábamos, mis números, 515, y esto me da lo que habíamos obtenido de amplitud hace rato, 194. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que entre este número y este, ¿no? Este se quedaba abierto y este se quedaba cerrado, lo que significaba que si aquí yo pongo el 709, pues en mi frecuencia no voy a contar a las personas que entran al 709, porque estas personas las cuento hasta el siguiente. Por eso mis tablas quedan así,
donde decimos no están exactos los intervalos, porque estoy poniendo el límite superior, 1 unidad o 10 unidades o 15 unidades, ya depende del siguiente. Pero ojo, para determinar esta amplitud me estoy basando en estos datos, con el que empiezo cada uno de mis intervalos, porque eso me va a determinar de qué tamaño está cada uno de mis intervalos, porque recuerden que en si yo lo pongo, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues no voy a contar en la frecuencia los elementos que estén en el 709. Esos elementos los cuento hasta el intervalo B. Y aquí llego hasta el 902 porque no voy a contar a los que están en el 903, ¿no? Los del 903 ya los cuento para la siguiente frecuencia, que es de la clase C, y así sucesivamente. Finalmente, en esta última diapositiva, quiero que ustedes observen cómo nos ponen ya los intervalos. No nos están poniendo una tabla donde venga el límite inferior y el límite superior, sino nos ponen el intervalo corrido. Y si ustedes observan, la amplitud que hay entre uno y otro de los intervalos, dentro de estos intervalos, es de 5 unidades, de 30 a 35.5, de 35.5 a 40.5, son 5 unidades. Aquí lo importante que tenemos que notar es que nos van a pedir la marca de clase. Y la marca es el punto medio que se obtiene del valor de 30.5, por ejemplo, para el primero, más el valor de 35.5 y el resultado dividido entre 2. Eso nos va a dar 66 entre 2, que corresponde al valor de 33. Lo mismo voy haciendo para cada uno de los términos. Van sumando el valor de el límite inferior más el límite superior, y el resultado que obtengan, que en este caso son 76, lo dividen entre 2. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque de ahí ya podemos calcular la media, la mediana y la moda, a partir de cada uno de los datos que nos den. Este valor de M que nos ponen en esta fórmula significa la marca de clase, y entonces voy a tener que sumar cada uno de los productos de la marca de clase por su frecuencia absoluta, marca de clase por frecuencia absoluta, marca de clase por frecuencia absoluta. Y una vez que sumemos cada uno de estos elementos, entonces ya obtendremos aquí la sumatoria que va arriba entre el valor de la sumatoria de las frecuencias absolutas, que corresponde al total de la frecuencia acumulada, que es el total del número de participantes dentro de esta encuesta. Y en el caso del contenido, es donde me indican, empiezo desde la persona número 1 que contestó dentro de este intervalo hasta la 3758. Y la siguiente clase empieza con la persona 3759, uno más que el anterior, hasta la 7393 y así sucesivamente. Aquí hay un pequeño error de dedo, ¿no? Porque terminamos aquí de 10.478, que es el siguiente de aquí, hasta el 14.273, que es el punto al que llegamos acá. Así que el siguiente va a ser 14.274 hasta el 14.708, que es el último elemento. El contenido significa cuántas personas entran dentro del intervalo. En este intervalo hay 3.758 personas que contestan que sí a este intervalo dentro de este rango de la primera clase. En el siguiente tenemos 3.665 personas para completar 7.000 de la acumulada. En el siguiente tenemos 3.084, que son las de 7.394 hasta el 10.400 y así sucesivamente. Aquí hay que hacer una diferencia entre el contenido, cuántas personas dicen que sí entre los elementos de 30.5 al 35.5 a lo que conocemos como frecuencia acumulada, que es cuántas personas hay dentro de este intervalo, más esta correspondiente a la siguiente intervalo que nos da el total de personas, 7.000, más con este que nos da el total de las siguientes personas que corresponde a 10.000 y así sucesivamente. No es lo mismo la frecuencia acumulada que el contenido. Dentro del contenido es que me digan cuántas personas o de dónde a dónde están el número de personas que entran dentro de este intervalo. Es decir, el contenido corresponde al total de la frecuencia acumulada. Aquí hay 3.784, en este intervalo hay 3.796 y en este último intervalo tenemos 435 personas del total de las 14.708
que participan en la encuesta. Y bueno, ya nada más para terminar nuevamente, ¿no? Ya dicen a qué horas corta esta maestra. Bueno, recuerden que cada uno de estos datos se utilizan para sustituirlos en las fórmulas de media, mediana y moda, cuando lo que estamos tratando de calcular son las tendencias centrales dentro de elementos que no son que no son individuales, ¿no? Que no son discretos, sino que son de intervalos continuos, de valores continuos.